último tramo, ¿verdad? Seguimos aquí con Juan José Lomba. Vamos a seguir viendo las actividades, cómo se está moviendo el mundo, porque nosotros no estamos exentos de esa realidad. Recientemente pudimos ver cómo el problema que nos ha afectado, el problema de la corrupción, que yo insisto, Estados Unidos ha sido un abanderado de esa, definió eso como parte de una política. En República Dominicana, las organizaciones que ellos tienen incidencia y que patrocinan, hace tiempo que estuvieron cuestionando como forma de presión también por parte de los Estados Unidos a nuestros gobiernos con el problema de la corrupción que ellos mismos apañan cuando son sus intereses, y para chantajearlo también lo hacen. Es el caso del Perú, una nación con la que nosotros tenemos una relación histórica por los intercambios que se producen con ese hermano país, cantidad de peruanos y de peruanas en República Dominicana y dominicanos allí que no necesitamos visa para ir al Perú. Ha tenido gobiernos bestiales, la derecha ha tenido muchos controles, los movimientos sociales, políticos y de guerrilla, de Sendero Luminoso y otras fuerzas, pues ha sido una respuesta a esa situación que se da. El caso de Fujimori, que fue un dictador que los Estados Unidos tuvieron que reconocerlo, aparte del apadrinamiento que tuvo a nivel internacional este vándalo. Le digo vándalo porque judicialmente ha sido sancionado como eso, y la forma en que dilapidaron los recursos de ese empobrecido país, Perú, que nos vende una panacea y en la realidad no es así. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, que apenas cumple un año, está envuelto en un problema que también la República Dominicana, con el caso de Odebrecht, estuvo y está, y la gente sigue reclamando no a ese tipo de tolerancia con la delincuencia de los que se roban el dinero del Estado, de los que reciben migajas para beneficiar a otros. Él aparece ahora, aunque en principio dijo que el Perú, que él como presidente eso no iba a pasar. Ahí aparecen sus empresas y él, y han hecho una tratativa para poder quedarse en el poder. ¿Qué te parece esta situación de Perú como parte del concierto de América Latina? Bueno, Odebrecht, que repartió 788 millones de dólares en Latinoamérica, fue enfrentada. Bueno, vimos un video en las redes sociales de Pedro Pablo Kuczynski hablando de cómo iba como presidente a propiciar el que se hiciera justicia a favor del pueblo peruano. Pero parece que él se adelantó precisamente para vender una imagen de la cuestión de gobierno. Si yo tengo que hacer un acuerdo, presumiblemente un acuerdo para liberar a Alberto Fujimori, a un delincuente, es porque estoy reconociendo que sí se me puede demostrar en un juicio político ante un tribunal que recibí dinero de la corrupción. Y el pueblo peruano hoy está en la calle. Es una lástima, aunque su origen político en algunos aspectos difiere de las ideas que particularmente me identifican. Entendí que Perú iba a seguir avanzando, que se ha estado proyectando en el turismo. En República Dominicana tenemos a muchos ciudadanos peruanos, especialmente dirigiendo empresas en el sector asegurador, y a ellos aprovecho y les mando un saludo. Pero es una vergüenza, pone en tela de juicio la legitimidad de él como presidente, sumen un descontento a la entera sociedad peruana. Y nosotros los dominicanos tenemos que ver esa realidad, porque aquí se repartieron 92 millones de dólares, y si contamos eso en pesos son muchos millones de pesos. Hoy el dólar está a 48 y 20 y tantos centavos. Eso fue entre 2001 y 2016. Y aquí hay mucho dinero que se repartió para sobrevaluar contratos y hacer concesiones que las va a pagar el pueblo dominicano y que implicará pobreza. Cada vez que usted vea el Rolls Royce de Leonardo Pared Pérez, imagínese que hay 500 familias que no van a cenar, que sus hijos no van a acceder a becas,
que ellos no tienen carnet de seguro, y si tienen el de SENASA solo van a hospitales, y si tienen que someterse a un tratamiento que no hay equipamiento en los intervenidos y en proceso de construcción de hospitales públicos, SENASA no le autoriza que lo haga en una clínica privada. Ese Rolls Royce de Reinaldo Pared, esas suntuosas casas de Cristina Lizardo, esa riqueza de Abel Martínez, implica la pobreza de todo el que el 24 de diciembre no pudo comer o su cena, y de que el 31 no va a poder comprar un poloché de 250 pesos para estrenar, de aquel que tuvo que salir a buscar prestado y usar el uniforme y bajarle el ruedo del pantalón a su hijo para empezar el año escolar. Eso es lo que representa. Entonces en Perú están viviendo eso, y lo que repercute allá y lo que sucede allá repercutirá aquí. Muchos dominicanos vimos lo que pasaba en Venezuela y nunca nos imaginamos que aquí vamos a tener a miles de venezolanos desplazando la mano obrera dominicana. Todo lo que sucede en el extranjero repercute allá. La protesta y el estado de guerra que hay en Siria, Israel y Palestina repercute aquí. Aquí tenemos muchos ciudadanos de origen palestino, sirio, turco, administrando empresas, profesionales, y muchos de sus apellidos lucen entre presidentes de la República Dominicana. Lo que ocurre en esos países de Oriente repercute en República Dominicana, y tenemos que mirar a esa realidad. Hoy Perú está temblando socialmente y eso va a repercutir aquí. Bueno, los Estados Unidos, yo soy de lo que sostengo, ha regresado al continente latinoamericano y caribeño con fuerza, tratando de recuperar fuerzas que había perdido. Se dedicó por otro lado, y nuestro continente pues trató de sacar la cabeza. Y una serie de gobiernos desde el punto de vista de enfrentar, ¿no? Yo no creo que yo no pudiera decir así, enfrentar directamente las políticas neoliberales, sino que distribuyeron de forma más equitativa las riquezas, le dieron una visión de desarrollo a nuestro país. Los Estados Unidos, a pesar de que han logrado reconquistar algunos espacios, pero es a la fuerza. Usted escuchar que Estados Unidos en Naciones Unidas tenga que estar amenazando a nuestro gobierno, y la República Dominicana no aceptó eso, Sí. A que si votaban contra la propuesta que ellos tienen de establecer a Jerusalén como la capital de Israel, iban a ser tomados en cuenta para los beneficios que ellos distribuyen como ayuda a través de la UNESCO y de otros organismos internacionales. Señores, la gente le dijo que no. Solo Guatemala estuvo en esa línea y está hablando de mudar, y por eso la crítica, el cuestionamiento, y cómo nos sentimos de mal los latinoamericanos cuando este país pobre, Guatemala, Honduras, votaran a favor de esa decisión de Estados Unidos. Sí. Eso dice que Estados Unidos está en una situación muy difícil, Lomba, sí, a nivel internacional, con las políticas que están aplicando, y que la decisión de tener a Trump como imperio a la cabeza, amenazando y sancionando y persiguiendo a otros países, es un problema muy serio, y pueden crear una situación tan explosiva que todos recibamos como consecuencia por estas acciones malvadas del imperio. El trompo en la cabeza del presidente norteamericano está dando vuelta al revés. Ahora mismo, como nación, en cuanto a sus políticas hacia lo exterior, Estados Unidos y unos 7, 8 países más están arrinconados contra la posición de la gran mayoría. O sea, por voto democrático en la ONU, los norteamericanos perdieron. Y esa unidad ahora de todos esos países que entienden cuál es el camino correcto debe generar frutos. Ahí tenemos una organización de Estados americanos, pero tenemos el CELAC y otras instituciones que pueden servir para retrotraer esa decisión del gobierno norteamericano, en la voz de Donald Trump, de Guatemala, que está en una situación social de resquebrajamiento, sumido en violencia, sumido en pobreza, una inequidad social extrema con respecto a otros países, inclusive comparándolo con nuestro hermano país de Haití, que tiene que vencer realidades muy crudas.
Lo que acaba de hacer Guatemala es un reflejo de la realidad en cuanto a la dirección política de ese país. Pero ahí uno dice, con cosas como esta, los Estados Unidos son capaces de poner el mundo al borde de un conflicto mayor. Mire cómo ha rebordeado no solo a los países de América Latina. Ahí están los franceses, los alemanes, los ingleses diciéndole no, por ahí no es. Ustedes están violando las leyes internacionales, los acuerdos, que para poder subsistir en paz estos dos pueblos, hemos decidido que sea así, que sea un espacio neutral. Pero esta gente, en aras de beneficiar y de crear conflicto en el Medio Oriente y seguir vendiendo armas, cometieron este adefesio de violación de los acuerdos internacionales. Y es una constante. Y hablando de conflicto, mira lo que está sucediendo en Siria es motivado por el armamentismo de los norteamericanos, por intereses políticos y financieros sobre el gobierno sirio, solventando actos terroristas y haciéndolo lucir en la prensa como una guerra interna contra el gobierno de Bashar al-Assad. La guerra sobre Afganistán no se dice nada. Estados Unidos invade Irak y cuelga a un presidente y no hay sanción contra eso. Estados Unidos va a Afganistán y diluye un gobierno en sus políticas que no ha tenido resultados. Lo que pasa es que ahí están ocurriendo muertes y masacres y hay enfrentamientos. ¿Y qué ha sido la consecuencia, José Ismael? Todos esos grupos terroristas que hemos tenido en los últimos 10, 15 años son producto de esa injerencia norteamericana en el Medio Oriente. Y ya el terrorismo llegó a Europa, simplemente porque algunos países como Francia y España en su momento brindaron su apoyo y se prestaron a esa política desacertada y de sembrar conflicto que fortalece las posiciones del gobierno norteamericano, pero que implica un riesgo para nosotros. Yo siempre he dicho, José Ismael, que irse en contra de los grupos religiosos, como el mayoritario grupo musulmán, es una guerra perdida, y más si es sin razón y motivo. O sea, los norteamericanos y los países que se han unido a ellos en esa posición están equivocados antes de firmar, antes de abrir la boca, antes de pensar en pensar. Sí. Miren, los imperios son capaces de todo por sus intereses. Agarraron África y lo dividieron de tal forma que usted ve línea recta de un país al otro país, y se la distribuyeron. Y por eso vimos lo que pasó con Libia, lo que está pasando con Siria, con Irak, con todos los países del Magreb, lo que ha estado pasando en África misma, esa recomposición que quieren los imperios. Estados Unidos, junto con Occidente, fueron capaces de violar las leyes internacionales, o Estados Unidos solo dijo, es por aquí, junto con Inglaterra, y destruyeron un país, lo dividieron en tres. Recuérdense que Inglaterra fue la que le quitó un pedazo a Irak, Kuwait. Así es. Y Inglaterra, ahora con Estados Unidos, agarraron y fraccionaron el país en tres grupos, sunitas, chiitas y los kurdos. Y eso están intentando hacer con Siria. Todos esos conflictos, pero tienen problemas. Esta situación entre el pueblo palestino e Israel, que le ha ido robando sus tierras, que ha cometido las atrocidades más bárbaras, apoyado por Estados Unidos, que tiene armas atómicas, y nadie dice nada, eso está calladito. En cambio, a Corea del Norte, el dirigente allí, Kim Jong-un, lo pintan como un león, como un demonio, porque ha intentado defenderse contra esta ferocidad del imperio y los imperios en el mundo, porque las Naciones Unidas se han prestado para eso. José Manuel, tú tienes que traer a este espacio, a Voz para el Cambio, un documento del fallecido profesor Juan Bosch, producto de su visita a Norcorea en el año 1970, para que los dominicanos sepamos cuál era la opinión de Juan Bosch sobre Norcorea, en donde no hay un desempleado, un niño fuera de colegio, todo el mundo tiene asistencia médica, donde no hay indigencia en la calle, usted no se topa con nadie con la mano extendida pidiendo en la calle, en donde no hay robo,
en donde hay sanciones, en donde la justicia funciona, en donde la cultura, el arte, la ciencia, se han todo. multiplicado, forma parte de la sangre de los norcoreanos. Es bueno que los dominicanos conozcan qué pensaba Juan Bosch sobre Norcorea. Tienen que traer eso aquí, sí. se tiene que comprometer. Es un compromiso para eso. Miren, así de sencillo, nosotros estamos concluyendo con esta parte, con Norcorea, invitando a la gente a que pensemos que en el nuevo año los Estados Unidos no sigan persistiendo en crear un conflicto bélico que a todos nos va a tocar, así de sencillo. A todos y a todas en el mundo nos va a tocar, porque una guerra atómica, ustedes saben, fueron los Estados Unidos los primeros que lanzaron 2 bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, y ahora amenazan con destruir esta nación que se ha parado y ha dicho, nosotros queremos tomar el rumbo que el pueblo coreano debe caminar. Pero muchos otros países se han plegado a esa práctica a través de los organismos internacionales, haciéndole un bloqueo. Y eso no ha sido suficiente para que ese pueblo siga siendo feliz a pesar de las amenazas. Con esto estamos despidiendo en esta mañana, en este día hermosísimo, a Voz para el Cambio. Agradecer, Lomba, tu presencia aquí y ojalá pudiéramos contar con más regularidad contigo. Le deseamos felicidades al pueblo dominicano y el año 2018 debe ser un año de avance, que la luz verde siga resplandeciendo, que cobremos conciencia sobre el flagelo de la corrupción, sigamos luchando contra la impunidad y que paso a paso los corruptos vayan a la cárcel y nosotros seamos cada vez más libres. Muchísimas gracias.